y sus reglas, leyes, métodos de interpretación y aplicarlos a la hermenéutica bíblica para extraer y hacer una exégesis. Eso es como que usted va a llevar a cabo una operación, ¿me entiende? Y usted va a extraer algo usando, por ejemplo, el bisturí de las reglas de interpretación y métodos y leyes para poder extraer, sacar la verdad que está aquí en este cuerpo. Que por así decirlo voy a decir las escrituras. En este compendio. Esta biblioteca. El libro de los libros. Amén. 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 Entonces quedó claro esto en cuanto a exégesis y eisegesis y hermenéutica. Hermenéutica general, hermenéutica. No, pero el hermenéutica, ¿quedó claro esto? Sí. ¿Quedó claro cómo debemos estudiar las escrituras? ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. ¿Podemos seguir consecuentemente y sistemáticamente usando los principios de interpretación bíblicos? Sí. ¿Seguro? Ahí. No al 100%. No olvides seguro. Seguro, aleluya. Entonces, Violeta, perdóname, pero te tengo que pedir a ti. Ya. Usualmente la eisegesis se produce cuando un intérprete pasa por alto una regla de interpretación porque choca con sus ideas preconcebidas. Cuando pasan por alto esta regla, ¿qué surge? Una eisegesis. Una idea. Dogma o idea preconcebida. Por ejemplo, hay gente que dice, no, eso no me conviene porque choca con mi dogma, con mi doctrina de hombre que me han implantado. Hay gente que son cautivos del dogma del hombre. Gente que están bajo cautiverio. Gente que no son libres. Gente que están bajo yugo, bajo idea preconcebida. Gente que no pueden, hermano, expresarse en su libertad en Cristo. Pero que no cojamos la libertad para ocasión a la carne, sino que vivan verdaderamente en la libertad. Entonces, cuando lamentablemente se hace uso de la eisegesis, es porque se ignora una de las reglas o las reglas de interpretación bíblica porque en realidad choca con su idea preconcebida. Entonces esa gente tiene esa lucha ahí. ¿Me entiendes? No porque, tú sabes, a mí me enseñaron así. Óyeme, aunque te hayan, por eso es que tenemos que ser flexibles en esto. Por eso es que tenemos que ser sinceros también con nosotros mismos. Y tener un corazón humillado y contristo y humillado ante Dios para aprender, para recibir la iluminación de Dios y ser sencillo de corazón para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando la persona está llena de dogmas, llena de tantos perjuicios, de ideas preconcebidas, la persona no es libre. La persona está llena de conceptos tergiversados. Entonces la persona no es libre. La persona no es libre. No libre. ¿Me entiendes? Y tiene una religiosidad aterradora. Sal fuera. Y eso, oiga lo que le voy a decir, eso impide que la iglesia se desarrolle. Que la gente crezca como debe ser. Porque esas personas comienzan a caminar hacia atrás. El enemigo le lleva ventaja. Porque están caminando fuera del orden de la verdadera palabra de Dios. Por eso es que tenemos que dominar al dedillo la hermenéutica, la ciencia y sus leyes, reglas, métodos de interpretación para poder comunicar mejor y con efectividad el mensaje de la palabra, sistemáticamente y consecuentemente enseñarlos. Sigamos. Por ejemplo, un joven decidió que el siguiente versículo excusaba su pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. En realidad, al interpretar la frase fuera de su contexto, el joven no comprendió su verdadero significado. Desdeñó una regla básica de hermenéutica.
según la cual un versículo no puede ser interpretado en forma que contradiga el pensamiento general del texto en el que aparece. Espérenme, ¿está entendiendo? Un versículo no puede ser interpretado en contra del pensamiento general del texto en el cual aparece. Deuteronomio 22:5. Pantalón. Una hermana le dijo a la hermana Rosa, estamos evangelizando. Hermana, ¿y usted cristiana? ¿Puede decir pantalón? ¿Usted Ay, Dios mío. estaba evangelizando hoy? ¿Usted cristiana? ¿Puede decir pantalón? ¿Usted puesto, hermano? Oiga, lo voy a leer. Lo voy a leer. Aló. Lo voy a leer. Aquí está. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre. Aquí, por favor. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Bueno. De ahí dicen que el pantalón es pecado. Por ahí sí que habla de pantalón. No. Lo más duro de todo esto es que como ellos lo usan, contradicen todo el pensamiento del contexto en el cual se está enseñando este versículo. Porque ahí hay muchas leyes. Hay muchas leyes. Hay muchas leyes. ¿Por qué nada más cogen ese versículo? Porque lo arrancan de su pensamiento. Y ellos dicen que el pantalón es pecado. Lean el capítulo entero. Que lean el capítulo y que investiguen la profundidad y tú verás que Sí. no está hablando de lo que ellos están predicando, de esa idea preconcebida. No, y me llaman que yo soy el moderno. Que ni siquiera el pantalón. Que yo soy el moderno. Yo no soy moderno. Yo lo que estoy enseñando a las escrituras como debe ser. Porque está bien, digamos. Ok. Digamos que es así como yo dicen. Digamos que es así como yo dicen. Entonces, vamos a decir el versículo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Vamos allá. Para que usted vea. Digamos que es así como ellos dicen. Corintios 15. Ya, primero. 14, perdón. 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 34 en adelante. Oye, digamos que es así como ellos dicen que el pantalón es pecado. Entonces yo tengo también otra palabra aquí para que usted vea que esto es peligroso si interpretamos las escrituras de esa manera. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, ¿por qué cantan las mujeres en la iglesia entonces? ¿Por qué toman parte la mujer en su iglesia entonces? ¿Y por qué pastorean las mujeres? Entonces, si vamos a coger los textos así como ellos lo cogen, hermanos, estamos interpretando las escrituras de mala manera. Por eso es que hay que estudiar el contexto del pasaje, el pensamiento central. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? No coge un versículo aislado, aislándolo de todo su pensamiento, de todo el pensamiento lo está aislando. Entonces cuando tú aíslas un versículo de todo el pensamiento central, entonces tú formulas lo que tú quieres encima de ese versículo, proyectando el mismo versículo a tu manera, pero proyectando una idea preconcebida, fuera del contexto bíblico. Entonces contradice todo el pensamiento de lo que el autor quiso decir, usando también ese versículo como componente de todo el pensamiento en general. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. Porque si es así, observa eso. ¿Se contradice Pablo? No. Ahora observa lo que dice aquí. Versículo, capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5. Observe, ¿qué dice? ¿Qué dice Violeta? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ¿podía profetizar la mujer? ¿Sí o no? Sí. Entonces allí dice, no le permite a la mujer que hable, y aquí dice que sí, que puede profetizar. Entonces,
¿Se contradice? No. El contexto del pasaje y la situación que se estaba desenvolviendo en ese momento, que se estaba dando culturalmente. ¿Cuál era la problemática? Por eso hay que estudiar el contexto histórico para evitar estos problemas. ¿Eh? La situación de los aretes. Vamos para allá. Vamos a Isaías 3. La estación de los aretes. Isaías, ¿no? ¿Era? Isaías 3, versículo 16 hasta el 25. Violeta, léemelo. Y léemelo, Violeta, por favor. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán, enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. El maquillaje del diablo. Los aretes son del diablo. El utensilio y todo eso es del diablo, según ellos. Pero no estudian el contexto histórico de la situación. Antes de que Dios le dijera esto, las mujeres de Israel estaban aforradas con todo esto y no era pecado. Lo que ellos estaban estaban en idolatría. Ese era el pecado y se llenaban de soberbia en no obedecer a Dios. Por eso Dios envió un rey con un ejército para que lo llevara cautivo. Y eso fue lo que pasó. Pero no está diciendo que eso era pecado. Ahora, si es así como ellos dicen, entonces se contradice la Biblia. Vámonos a Ezequiel capítulo 16, versículo 9, para que tú veas quién fue que aforró a Israel de esa manera. Y por qué Dios toma esta ilustración para dar a entender la bendición que Dios le había dado a Israel. Si eso es pecado. Ezequiel, vamos, 16, versículo 9. Con esto voy a cerrar casi. Porque es que la gente está llena de contradicciones, dogmáticos, tradicionales, tantas cosas que no edifican, que no ayudan, que han, hermano, cauterizado la mente de los seres humanos, de los cristianos, debo decir. Sigamos. Te lavé con agua y lavé tu sangre. Páreme, ¿quién es que le está hablando? Dios es que está hablando. ¿A quién? A su pueblo. Grábese eso. Sigamos. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos. ¿Qué puso? Brazaletes en tus ¿Quién lo puso? Es Dios que está hablando. ¿Quién fue que lo puso? Dios. Siga. Puse brazaletes en tus brazos y collares a tu cuello. ¿Quién fue que le puso el collar? Dios. Está hablando del adorno, de las bendiciones. Y si eso es pecado, ¿por qué Dios lo usa como simbolismo de bendición? ¿Aló? ¿Pecado es pecado o no? Si lo vamos a interpretar como ellos lo interpretan, usted ve lo importante. Usted ve lo importante de dominar las reglas, los métodos y las leyes de la hermenéutica. Sigamos para que usted vea. Puse joyas en tu nariz. ¿Quién puso joya? Dios. Es Dios que está hablando. Siga. Y zarcillos en tus orejas. Los zarcillos, ¿quién los puso? Dios. Dios. Sigamos. Y una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Quién puso la diadema? Dios. Sigamos. Hasta Así. diadema, mira. Fuiste adornada de oro y de plata. ¿Quién fue que la adornó de oro y de plata? Papá. Dios. Está ahí escrito. Yo no me lo estoy inventando. Eso está ahí escrito. Por eso yo no acepto esa doctrina.
Esa doctrina es una doctrina fallida. Eso falló, eso cayó. Porque nunca ha sido fielmente sostenida por las Escrituras. Porque cuando Abraham le dijo a su siervo que le buscara mujer para su hijo, ¿cuáles fueron los presentes que le dio? Entre ellos, ¿qué había? Brazalete, oro. Joyas. Vainilla, así para. Oye, eso está, ok. De oro. Usted ve. Entonces, ¿por qué hace, no, que tú estás con arete, te has arreglado? Ok, todo en extremo, sabemos, extremo es mal. Pero estamos hablando de que en sí, eso no es pecado, sino la intención con la que tú te lo pones. Y la pobre mujer depresiva. Y cómo tú lo estás usando. Sigamos leyendo. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino, fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada con extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Páreme ahí. En Isaías 3:16 hasta el 26, algunos dicen que eso es pecado. Por no estudiar el contexto histórico, no entienden cuál era el pecado en realidad de Israel en ese entonces. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 9 hasta el 13, vemos que allí Dios describe por medio de estos símbolos, de estas joyas, de estos adornos, cómo Dios bendijo a Israel. Ahora, si es pecado, ¿por qué Dios lo usa como adorno? ¿Y cómo sacan por qué lo sacan también? Lo sacan fuera de su contexto. Ya. Es como decir, por ejemplo, lo que leímos ahí en 1 Corintios, no le permito a la mujer, sin embargo, en el capítulo 11, versículo 5, podía profetizar. Y entonces, ya. Fuera de contexto. Wow. Aíslan el versículo de su contexto, de su texto, y forman un pretexto, una idea preconcebida. Entonces ahí viene la confusión y ahí viene el engaño. El error. Y ahí viene el error. Crean ataduras en las personas. No son libres. Por eso es que yo digo, si yo estoy mal, que me corrija. Pero yo creo que esto está claro. Es libre. Afuera. Gracias a Dios que yo gozo de mi libertad. Gracias a Dios. Pero no cojo la libertad para ocasión para la carne. Y transmito esta libertad que Dios me dio, equilibrada por las Escrituras. Amén, aleluya. Para que el pueblo de Dios sea libre. En el nombre de Jesús. De todo ese yugo, de toda esa cadena. En el nombre de Porque Jesús. despiértate que duermes. Dice, no, Que Dios bendiga a los que nos sintonizan. Que Dios les guarde. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.